¿Por qué nos gastamos 100 billones en carreteras y no nos gastamos 100 billones en agua potable? Esta discusión la tuve con el gobernador de Antioquia. ¿Por qué lo que hoy necesitamos de agua potable y mejoramiento ambiental, petares, etcétera, alcantarillados, vale, ministra, no está por acá, sí, vale 100 billones? O sea, si nosotros queremos que todo lo colombiano o colombiana, viviendo donde viva, tenga agua potable de calidad, potable, de verdad potable, y haya un saneamiento de ese agua para no dañar el medio ambiente, los ríos, etcétera, nos vale 100 billones, Juan Martín. ¿Por qué preferimos una cosa y no la otra? Porque tendríamos que mirarlo en términos, o sea, preferimos unir los grandes centros poblados de Colombia con su estructura económica, más o menos, hacia los puertos, pero no fue para exportar, porque si no nuestras ciudades serían exportadoras y lo que aparece en la matriz de exportación es carbón y petróleo. O sea, lo que hicimos fue importar. ¿Con qué divisas gastamos lo que importamos? Compramos lo que importamos con las divisas que nos generó la exportación. ¿Qué exportamos? Petróleo y carbón. Luego aquí respondo una pregunta. ¿En qué nos gastamos la riqueza? En importar lo que importamos. Y lo que importamos fue, otra vez, una estructura económica, carros, motos, algo de chucherías, algunos del mundo industrial, insumos para el mundo industrial, para la producción. Y entonces, obviamente, pues no nos quedó excedente. Ahora, la pregunta es, claro, usamos y construimos unas carreteras doble calzadas para unir los grandes centros poblados con los puertos para importar. Más o menos eso fue lo que hicimos, pero entonces, ¿por qué no gastamos en agua potable? La gente no importó. ¿Cuál fue el criterio de selección política? Porque esa no es económica, política, para que en los últimos 50 años hubiésemos dejado grandes sectores de la población sin agua potable, lo cual significa niños que se mueren. La muerte por desnutrición infantil está ligada primero que todo a la mala calidad del agua. ¿Por qué hicimos esa selección? Alguien lo dirá, ¿pero por qué? Porque no nos importa la gente. Porque un mundo tiene pues sus cuentas, sus utilidades, sus desarrollos o no desarrollos, sus conflictos jurídicos, como lo hemos visto. Pero ¿por qué el otro mundo no se desarrolló? Entonces tenemos nuestra juventud sin universidad, aún en el porcentaje similar al que había antaño. Igual, va a abrirse ese debate ahora. Tenemos niveles de morbilidad que ante pandemias no resiste. Tengo que anunciar que ya vencimos la primera epidemia que se podía expandir en Colombia. Lo vencimos con nuestro nuevo modelo de salud, que es la salud preventiva. De esto hablaremos después otro día, que el ministro de Salud es el que tiene que hablar de eso. Pero entonces desarrollamos carreteras sin contenido de sociedad para exclusivamente pues un usufructo indudable de algunas personas, pero el país no se nos desarrolló. A tal punto que el escaso excedente económico hoy de Colombia nos pone en duros aprietos para pagar los compromisos de las 4G y de las 5G, Juan Martín. Si nos cimentamos sobre un modelo productivo, no sobre extraer las rentas, carbón y petróleo, sino sobre agricultura, industria no fósil, entonces, ¿qué infraestructura necesitamos ahora? El pasado está ahí, ya habrá quien lo evalúe y la política es para eso. Pero ahora, ¿qué hay? Si lo que está creciendo es la agricultura al 10,6% y la industria no directamente fósil 4 al 5%. Y el turismo al 9,6%. Si eso se sostiene, permítame poner puntos suspensivos, ¿cuál es la infraestructura?
Entonces yo me atrevería a hablar de lo siguiente. Tenemos que saldar unas deudas sociales, si no nos matamos entre nosotros. Esas se llaman agua potable, o sea, los 100 billones que no se gastaron en los últimos 50 años. Tiene que gastarse en X tiempo hacia adelante, damos los primeros pasos, tiene que introducirse en el cuadro de vigencias futuras, de acuerdo a las normas, una cantidad que cubra buena parte de estos 100 billones de pesos de hoy, agua potable, porque no se puede tener una economía mientras la gente se está muriendo de enfermedades derivadas de la mala calidad del agua. Esa es una infraestructura popular, puede ser. A veces es poner allá en nuestra tierra Sucre, es poner una alberca allá por encima a ver si cae el agua. Hoy en Bogotá deberíamos estar poniendo masivamente albercas de agua lluvia, así sea para los inodoros o no. No existe en Bogotá. Lo que dijimos de usar el agua lluvia, sea en modo sofisticado o sea en modo simple, que es una infraestructura, no se hizo en Bogotá porque la política en Bogotá pensó que siempre íbamos a tener agua. Y hasta nos trajimos agua de otra cuenca hidrográfica y se la quitamos. ¡Qué chingaza! Hoy miren lo que está pasando. Ahora, eso que está pasando tiene que ver con una circunstancia, cambio o crisis o colapso, como quieran llamar, climático, es decir, por usar petróleo y carbón en el mundo. De esto tampoco, solo lo mencionamos. Luego empiezan a surgir unas necesidades de una nueva economía. Una economía que tiene que mirar al ser humano, sus necesidades básicas y resolverlas. Agua potable es una. Sin agua no podemos vivir. Una moto o una cuatrimoto o un carro Ferrari con un dueño que no tenga agua no sirve para nada, ni la carretera por donde anda. Agua potable. Y obviamente aquí se tienen que desarrollar empresas de ingeniería que tengan que ver con el agua potable. Ejemplo, el Chocó. Están inundados hoy. Viven junto al río, ¿por qué? Que los inunda. ¿Por qué viven junto al río? Porque ahí está el agua que pueden recoger. Y eso lo lleva a vivir al borde y por tanto ponerse en riesgo. ¿Y no es la región más lluviosa del mundo? ¿O la segunda? Luego, si cae agua lluvia todos los días, no debería haber una infraestructura de X complejidad, puede ser hasta familiar, que recoja el agua, la potabilice y la entregue al caserío. ¿Dónde están esas empresas de ingenierías? ¿Y dónde está el gobierno que no las está financiando? Como igual que se hace una 4G, pero para entregarle agua potable a la gente del Chocó, para que no viva junto a los ríos, para que entonces en un momento de exceso climático no se ahoguen. Ejemplo que pongo, lo dejo ahí, el agua potable.